Mi amiga Victoria me arrastró a pasar el día en la finca de sus tíos. Te va a hacer bien, dijo con esa sonrisita de quien sabe más de lo que cuenta. ¿Quedarte sola en casa otro domingo? Ni pensarlo. Dijo que ir sola sería aburrido, y que, si yo le hacía compañía, podríamos pasar un domingo divertido juntas. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 4.000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. El problema es que yo no tenía ni idea de qué esperar de una finca. Estaba acostumbrada a los cafés en la ciudad, los centros comerciales, el cine, quizás un parque de vez en cuando, pero el medio del monte me sonaba extrañísimo. ¿Tengo que llevar botas, repelente, un mosquitero? Le pregunté riendo mientras revolvía mi armario. Ah, deja el drama, respondió Victoria por teléfono con esa voz medio perezosa de quien ya se estaba imaginando tumbada en una hamaca. No es la selva, es una finca. Tienen wifi. Va a haber asado. Hay tele. Aprovecha para respirar aire puro. Terminé eligiendo algo intermedio. Una falda ligera de tela fluida y un top deportivo de esos que usamos en el gimnasio, pero que también sirven para un paseo informal. Me puse unas chanclas cómodas, un sombrero de paja que me prestó Victoria y un bolso pequeño con protector solar, crema hidratante y un estuche de maquillaje minimalista. La finca quedaba a unas 2 horas de la ciudad y el camino fue una aventura en sí misma. Caminos de tierra, baches disfrazados de cráteres, subidas empinadas y bajadas que parecían no tener fin. En algunos tramos, el coche crujía como si suplicara piedad. Victoria conducía con una calma irritante, tarareando canciones viejas de la radio, mientras yo me agarraba con fuerza al reposacabezas. Llegamos sobre las 10:30 de la mañana. La casona de madera y tejas rojas parecía salida de un cuento familiar del interior. Una galería ancha, hamacas colgadas y humo de leña en el aire. Ya había bastante gente, parientes, amigos de la familia, niños corriendo, perros ladrando, risas que resonaban por el campo abierto. Saludamos a quienes estaban cerca y nos sentamos a la sombra de un árbol junto a la galería. Fue en ese momento que apareció él. «Hola, ¿qué tal, chicas?», preguntó con una sonrisa que parecía hecha de sol y hojas secas. Era alto, piel ligeramente bronceada, el pelo rizado y alborotado por el viento, pero de una manera que parecía intencional, como si el descuido fuera parte de su encanto. Tenía ojos castaños claros, casi dorados bajo la luz del mediodía. Victoria se rió. «Tito, esta es mi amiga Isabel. Isabel, este es Tito, un primo lejano, pero que vive aquí como si fuera el dueño del lugar. Solo porque cuido las cosas por aquí», respondió él con media broma. «¿Y tú, Isabel, es tu primera vez en la finca?», asentí. «Primera». «Beth, sí, y creo que no estoy muy acostumbrada al campo», bromeé. Él se rió, un sonido cálido y sin pretensiones. «Ah, no digas eso. Hay unos rincones aquí que valen la pena. Árboles centenarios con raíces que parecen esculturas. Un arroyito que baja entre las piedras y se vuelve una pequeña cascada. Hasta hay un algarrobo que da sombra para un ejército». «¿En serio?», pregunté, más curiosa de lo que esperaba. «¿En serio? Se te olvidó todo», dijo Tito girándose hacia Victoria. «Apuesto a que ni...». «¿Te acuerdas de dónde queda el arroyo?». «Claro que me acuerdo», replicó ella, pero ya con cara de no acordarse. «Pero, qué sé yo, me da pereza». «Pues yo insisto», dijo él, volviendo sus ojos hacia mí. «Después del almuerzo, déjenme llevarlas por allí. Vale la pena la caminata». Confieso que yo tampoco era muy de naturaleza. Prefería las aceras a los senderos, pero había algo en esa invitación, o en esa mirada, que me hizo querer aceptar. Y así fue. Después del asado, que tuvo carne jugosa, chorizos en su punto, y muchas risas al son de una guitarra desafinada, mientras el sol comenzaba a suavizarse en el cielo, tiré a Victoria del brazo. «Vamos, lo prometiste». «No prometí nada», se quejó, pero ya levantándose. Está bien, está bien». Tito nos estaba esperando cerca del portón trasero, con una botellita de agua y una sonrisa tranquila. El sendero comenzaba justo después de la laguna, donde los patos nadaban en círculos perezosos. Entramos en el bosquecillo y Victoria no paró de quejarse, de la tierra húmeda,
del barro pegándose en la chancla, de las espinas, de los insectos invisibles que, según ella, estaban conspirando contra su paz. Tito y yo, en cambio, conversábamos como si nos conociéramos de años. Hablábamos de todo. Él tenía una forma de hablar calmada pero divertida, siempre con un toque de ironía cariñosa. Fue cuando a Victoria se le rompió la chancla. «Ah, basta», exclamó, sosteniendo la tira rota. «Basta, me vuelvo. Ustedes dos que están disfrutando. Este paseo de Tarzán y Jane. Sigan». «¿Estás segura?», le pregunté. «Absolutamente. Soy un bicho de ciudad, ¿recuerdas? No nací para esta vida salvaje». Tito y yo nos miramos. «¿Quieres volver con ella?», me preguntó él, amable. «Quiero seguir», respondí antes de pensarlo 2 veces. Y así nos quedamos solos los dos. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue como si el bosque respirara junto a nosotros. Él me ofreció la mano para cruzar un tramo lodoso. «Ya que llegaste hasta aquí, dale me gusta al video. Suscríbete al canal y comenta ahí de dónde me estás viendo. Lo leo todo y me encanta saber quién está del otro lado». Me ayudó a quitar una telaraña que insistía en pegarse a mi pelo. «Ahora tienes un hilo de plata», dijo en tono de broma. «Justo aquí, en la sien». Desenganchó mi falda de un arbusto espinoso, con tanto cuidado que parecía estar tratando con seda. Estábamos casi llegando a la pequeña cascada. Yo ya oía el murmullo del agua entre las piedras cuando sentí una picadura aguda en el tobillo. «¡Ay!», solté, agachándome de inmediato. Creo que me picó una abeja. Tito se detuvo en el acto. «Déjame ver», preguntó, arrodillándose con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Y yo dejé que se arrodillara frente a mí con una calma que me hizo respirar más despacio. La picadura estaba roja, hinchada, una bolita caliente y dolorosa en el lado externo del pie. «¿Duele bastante?», preguntó, inclinándose un poco más, con los ojos atentos. «Solo un poquito», bromeé, intentando disimular el nerviosismo de tenerlo tan cerca, tan enfocado en mí. Él sonrió, pero sin quitar los ojos de la picadura. «Bueno, puedo intentar sacar el aguijón». Miró a su alrededor, luego fijó la mirada en mí con un brillo travieso en los ojos. «Ah, no sabía eso», dije. «¿Puedo?». «Puedes», susurré. Entonces, con una delicadeza que me sorprendió, fue cuidadoso pero firme, mientras sacaba el pequeño aguijón de mi tobillo. «Listo», dijo, retrocediendo un poco pero sin. «En media hora ya baja la hinchazón». Nos quedamos en silencio por unos segundos, oyendo solo el sonido del agua cayendo más adelante y el viento jugando con las hojas sobre nosotros. El sol se filtraba entre los árboles en rayos dorados que danzaban en el suelo de tierra. «Gracias», dije en voz baja. «De nada». Me miró y, por un instante, pensé que iba a decir algo más, pero solo sonrió de esa forma medio torcida, medio contenida, como si guardara 1000 cosas para decir después. «¿Y la cascada?», pregunté, levantándome con cuidado. «¿Todavía vale la pena la caminata?». «Vale más aún ahora», respondió levantándose también. Me reí, aliviada. «Está bien, Tarzán, llévame hasta allá». Me extendió la mano de nuevo, no porque la necesitara, sino porque quería, y yo la acepté. El sendero hasta la cascada era corto. Cada paso parecía acercarnos más, no solo al lugar, sino el uno al otro. Cuando finalmente llegamos, el escenario era exactamente como lo describió. Un arroyo estrecho descendía por entre piedras lisas, formando una pequeña caída de agua que caía en una poza clara, rodeada de helechos y musgo. El ruido era suave, como un susurro constante. «¡Guau!», fue todo lo que pude decir. «Es mi rincón preferido», dijo él, sentándose en una piedra plana al borde del agua. Me senté a su lado, con las piernas dobladas y los brazos rodeando mis rodillas. El calor del día comenzaba a ceder ante una brisa agradable que venía del arroyo. Nos quedamos en silencio un buen rato, compartiendo el paisaje, el aire, el momento. «Eres diferente de lo que esperaba», dije sin pensar mucho. «¿Diferente cómo?», preguntó, girándose un poco en mi dirección. «Menos rústico», dudé, buscando la palabra correcta. «¿Romántico?», sugirió con una sonrisita. Me sonrojé. Yo iba a decir inteligente, pero eso también está bien. Él rió bajito, y el sonido hizo eco en ese pequeño paraíso. Luego, con un movimiento lento, casi tímido, llevó su mano a mi rostro. «Tú también eres diferente, Isabel». «¿Diferente? ¿Bueno o malo?», pregunté,
sosteniendo su mirada. Bueno, muy bueno. Y entonces, sin prisa, sin drama, como si el tiempo se hubiera detenido solo para eso, se acercó. Fue un beso suave, casi una pregunta. Sus labios sabían a sol y agua fresca. Yo respondí con el mismo cuidado, como quien responde a una carta esperada durante mucho tiempo. Cuando nos separamos, ninguno de los dos dijo nada. Solo sonreímos, medio atontados, medio encantados. El beso nos dejó en suspenso, como si el mundo hubiera contenido la respiración junto con nosotros. Sus ojos todavía estaban en los míos, y sentí el corazón latiendo no solo en el pecho, sino en las yemas de los dedos, en las sienes, hasta en el tobillo que aún palpitaba levemente. Cercanos, lentos como el pequeño arroyo, como si estuviéramos descubriéndonos en cada respiración, y me dejé disfrutar cada instante, poco a poco, sin prisa. Él me miraba como si yo fuera algo raro, algo que hubiera esperado encontrar sin saber que... Lo buscaba, con una ternura que me hizo estremecer, pero con una dulzura casi irreverente, solo gestos delicados, y cada momento parecía borrar alguna parte de la ciudad que yo todavía cargaba, el cansancio, la prisa, la soledad disfrazada de independencia. Allí, entera, cada detalle cobraba sentido. Las hojas, los árboles, los pájaros a lo lejos, y el mundo se redujo a ese pequeño espacio entre la cascada y el cielo. Entre el confort natural y la conexión, era como si nos mezcláramos con el sonido del agua cayendo, tan suave que parecía un sueño. Había una calma que nunca había sentido antes, como si, aunque no nos conociéramos de mucho, ya fuera más que suficiente. En silencio, con los ojos cerrados, como si estuviéramos prometiendo algo sin necesidad de palabras, con las manos entrelazadas. Nos quedamos así un buen rato, juntos, pero sin prisa por definir lo que éramos. El sol iba bajando, tiñendo el agua de dorado, y el aire se volvía más fresco a cada minuto. Gracias, dijo él. ¿Por qué? Por no haber vuelto con Victoria. Yo te doy las gracias a ti, dije, cerrando los ojos por un instante. Allí, en ese rincón escondido de la finca, con la naturaleza rodeándonos y el silencio protegiéndonos, sentí algo raro, una agradable sensación de pertenencia, sin ninguna prisa por volver. Las sombras se alargaron entre los árboles y el arroyo pareció susurrar una despedida. Creo que tenemos que volver, dijo bajito, aún sosteniendo mi mano. La sentí reticente, no por miedo a irme, sino por saber que al salir de ese lugar, todo volvería a tener contorno, tiempo, responsabilidad, ciudad, rutina, pero algo en mí ya no era lo mismo. Me ayudó a levantarme, y en el sendero de vuelta caminamos lado a lado, sin hablar mucho. No era necesario. Cuando al fin llegamos a la casona, Victoria, al verme, dijo con una mirada desconfiada: «Tardaron, ¿eh?» «Sí, pero no tanto», respondí, cambiando de tema. Más tarde, cuando íbamos a volver a casa, antes de subir al coche, me despedí de Tito. Rápido, dulce, lleno de promesas. No fue un adiós, fue un hasta pronto. Y mientras el camino de tierra iba desapareciendo en el retrovisor, supe que aquello no había sido solo un domingo en el campo. Había sido el día en que la ciudad perdió un poco de mí y el campo ganó un pedazo de mi corazón. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis vídeos. Pueden dejarlo también en comentarios. Suscríbanse para más historias como esta y un beso muy fuerte. Amén. Adiós.